Seguimos haciendo Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile cuando ya son las 6:59. Continúa el debate por las normas del sistema político en la Convención Constitucional. De hecho, esta semana hubo problemas con los acuerdos y también reparos entre algunos integrantes de la instancia. Y queremos hablar más de lo que sucede precisamente en el organismo y para eso vamos a tomar contacto con la vicepresidenta adjunta de la Convención, Amaya Alves, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Amaya, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Convencional, primero veníamos recién de un informe de Felipe Hernández que mostraba los reparos que han expresado algunos senadores ante la decisión de eliminar la Cámara Alta precisamente en votación la semana pasada. Ustedes desde la Convención, ¿cómo reciben y cómo responden también a esas críticas que van desde un exceso de presidencialismo que pueda quedar tras la eliminación del Senado? Y acá estoy citando los argumentos que han dado los senadores, quienes son incumbentes, por cierto, en esta discusión, incluso que podría dar pie a populismos, etcétera. Me imagino que ustedes también han escuchado parte de las críticas que ellos han expresado en los últimos días. ¿Cómo las reciben ustedes? Sí, parece interesante como lo presenta usted misma, Jacinta, cuando habla de que son incumbentes. Yo creo que esto es relevante decirlo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una propuesta de cambio constitucional que primero que nada no está completa, no está lista. Esta es una propuesta que recién va en su primer informe al Pleno como un informe de reemplazo y que va a tener que ser modificada. Lo otro que me sorprende es que se hable de que no va a existir el Senado tal como lo hemos entendido bajo la vigencia de la actual Constitución, pero no es que no exista ninguna Cámara al respecto. Muy por el contrario, parece muy importante hablar de la Cámara de las Regiones. Parece que el centralismo a veces nos lleva a pensar que no hay una alternativa institucional para el Senado. Y en la propuesta que hizo la Comisión de Sistema Político se habla por un lado de la Cámara de Diputados y por otra de la Cámara de las Regiones, que es una propuesta institucional muy relevante para llevar adelante el Estado regional, que supone la creación de sistemas políticos regionales. O sea, vamos a salir de esta lógica de que todo ocurra en el centro como un solo centro de impulsión política y reconocemos la existencia de múltiples centros en cada una de las regiones a través de asambleas regionales y gobernadores y gobernadoras. Entonces, yo creo que es importante hablar de una propuesta alternativa de institucionalidad que no supone que solo exista una Cámara, sino que existen dos que tienen funciones diversas y cuyas competencias por lo demás fueron enviadas a segunda propuesta normativa. Entonces esto no es un tema zanjado, es un tema que debe seguir siendo conversado. Hay efectivamente diferencias en el abordaje de las competencias de la Cámara Territorial y a mí me parece que es un diálogo interesante, pero creo y por supuesto que es muy difícil generalizar porque aquí hay distintas opciones, que parte de los argumentos que he visto de incumbentes senadores no dan cuenta de la propuesta normativa en su conjunto, no se hacen cargo de la propuesta de Estado regional y la verdad que miran con bastante poca perspectiva en el tiempo lo que indican. Antes de ahondar en esto, en esta Cámara de las Regiones, que es también una propuesta interesante, quería seguir insistiendo en este punto porque hay algunos que han ido más allá y han planteado que acá hay un interés de desprestigiar al Senado o incluso un trabajo en conjunto con el gobierno con ese fin. ¿Cómo reciben también ustedes esa crítica y esa hipótesis que llega desde algunos? Lo que pasa, Jacinta, es que es difícil hacerse cargo de cada una de las críticas que en definitiva no siempre buscan la mejora de la propuesta de nueva constitución o la mejora de la propuesta institucional, sino que tienen por objeto proteger otros intereses. Entonces, en realidad depende la crítica. Hay algunas que pueden ser muy atendibles y que parece interesante de examinar, que están fundadas, por ejemplo, en conocimiento del derecho comparado o en un conocimiento experiencial de la labor que ha desarrollado el Senado, y eso es, por supuesto, súper atendible, pero también me da la impresión que en una conversación que lleva muchos meses, las comisiones temáticas, la Comisión de Sistema Político se constituyó en el mes de octubre. Por tanto, llevamos ya más de 6 meses conversando
estos temas. Por tanto, no dudo ni por un segundo que a través de las audiencias públicas, de los encuentros que hubo con distintas organizaciones, de los estudios de derecho comparado y de las propias propuestas, tanto populares como de los convencionales, todos estos elementos fueron abordados. Yo no integro la Comisión de Sistema Político, pero no dudo que todos estos elementos ya han sido trabajados, conversados, y por tanto me parece que cada una de esas críticas habrá que valorarlas en su mérito. Está esta Cámara de las Regiones que ya ha pasado al borrador, eso sí, se rechazó la norma sobre su composición, está todavía en trabajo, pero al parecer todavía existe cierto desconocimiento de cómo funcionaría, quiénes la integrarían y cuánto duraría. ¿Qué se sabe de momento en la convención también de esta propuesta? Sobre todo pensando en los plazos ya que se van acotando, se van acercando y también porque ha sido parte de los cuestionamientos, por cierto, el hecho de que no se conozca mucha información de esta propuesta de la Cámara de las Regiones. La verdad, Jacinta, que se conoce de toda la propuesta. Lo que pasa es que el artículo específico de las competencias y la forma de elección no contó con los 103 votos necesarios para quedar en el texto de la nueva Constitución. Y entonces lo que tiene que venir ahora es una segunda propuesta normativa. Y es interesante porque los integrantes de la Cámara de las Regiones, al menos en la primera propuesta, y habrá que ver si se mantiene en la Comisión de Sistema Político, son integrantes de las asambleas regionales. Y se produce una diferencia en que las elección de autoridades nacionales se produce en una época y se busca distanciar en el tiempo, y por tanto se señalaba en la propuesta original que debían transcurrir 3 años hasta que se eligieran las autoridades regionales, para marcar una diferencia entre las que tienen un mandato a nivel nacional y aquellas que tienen a nivel regional. Y los integrantes de la Cámara de las Regiones son parte de las asambleas regionales, y el objeto que tienen es representar esos territorios en la toma de decisiones de las denominadas leyes de acuerdo regional. Las leyes de acuerdo regional son aquellas leyes que, siendo una para todo el territorio, tienen un impacto fuerte, específico en cada una de las regiones. Las reformas a la Constitución, la ley de presupuesto anual, y así hay una enumeración. Las competencias, las materias eran 17, pero evidentemente, dado que este artículo no obtuvo los 2/3 y debe ir a segunda propuesta normativa, es necesario solamente un debate en torno a si es necesario mantener las mismas competencias, precisar algunas, etcétera. Convencional Alves, bueno, esta semana que viene, que parte mañana lunes, ¿no?, es bastante clave en cuanto a los informes de las comisiones. Entiendo que tienen que estar ya todos listos, y además se espera también la votación, por ejemplo, de el contenido generado en las comisiones de Derechos Fundamentales, Medio Ambiente y también Modelo Económico. ¿Qué espera usted también en lo personal de todo ese proceso? Sobre todo pensando en los plazos, ya lo mencionábamos, ¿no? Se están acotando y se van acercando también esos plazos finales de trabajo de la convención. Sí, bueno, el tiempo ha sido, ¿no es cierto?, un elemento muy relevante, porque han sido plazos muy breves, un trabajo muy intenso, pero habría que decirlo, hemos cumplido todos y cada uno de los plazos. Cumplimos el plazo para la dictación de los reglamentos y luego hemos trabajado en comisiones, cumplimos los plazos para la entrega de los primeros informes, y ahora estamos justamente en cada uno de los informes de las comisiones temáticas. Efectivamente, esta semana vamos a conocer este martes el informe de Derechos Fundamentales, y es un informe central porque va a tener la propuesta de derechos sociales. A mí me parece que es relevante que conectemos con la demanda ciudadana, que de alguna manera proveamos de respuestas a las demandas ciudadanas, a la razón en buena medida por la cual estamos aquí en esta Convención Constitucional. Y dado que vamos a debatir en torno al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho a la seguridad social y a tantos otros derechos fundamentales que la ciudadanía está esperando, yo confío en que de esta manera vamos a establecer un nexo más directo con cada uno de los chilenos y chilenas, que van a poder darse cuenta que hemos estado pensando en sus demandas y hemos estado trabajando para proveer de respuestas concretas a esas demandas. Convencional Alves, ¿cómo recibe usted a esta altura ya el trabajo de la convención, faltando tiempo para ese plebiscito de salida y cuando todavía no tenemos ese borrador completo, ¿no?, de propuesta de nueva constitución, que surjan diversos estudios, diversos análisis que incluso indican un acercamiento entre las opciones de apruebo o rechazo, o algunos que pongan en duda incluso la eventualidad de una aprobación de la propuesta final en este plebiscito de salida, más allá de los sondeos en particular, de los estudios en particular,
digamos, la sensación que dejan en la población y sobre todo también en el ámbito comunicacional que ha tenido la convención. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo perciben? Sí, lo percibimos, al menos en el colectivo en el cual yo me desempeño, que es el Frente Amplio, como un desafío enorme, como un desafío para redoblar el trabajo que hacemos día a día, para terminar dentro de los plazos. Recordemos que el trabajo de la Convención culmina el 4 de julio y para eso debemos trabajar a partir del 16 de mayo en la Comisión de Armonización. Quizás también es importante, Jacinta, pensar que es necesario tener la globalidad, la propuesta constitucional en su conjunto, para ver en el fondo la coherencia, la sistematicidad interna de esta. Y por eso el 16 de mayo es una fecha importante. El 16 de mayo es la fecha en que se va a entregar a la Comisión de Armonización la propuesta completa. Por supuesto, la Comisión va a precisar, va a mejorar, va a sistematizar de manera más concreta, pero ya el 16 de mayo debiéramos tener una idea general de todas las temáticas que van a ser abordadas, de la perspectiva de las instituciones que se proponen, del catálogo de derechos fundamentales. Por supuesto que hay una labor importante que se va a desarrollar en paralelo a la Comisión de Armonización, de hacer una pedagogía ciudadana, de dar a conocer el contenido de la Constitución para que los chilenos y chilenas puedan en libertad, legítimamente, en una votación que ya sabemos que es el 4 de septiembre, ya tiene fecha, ese día puedan, quizás por primera vez en la historia constitucional chilena, decidir de manera democrática y de manera legítima si es la propuesta de constitución que estiman adecuada para el siglo XXI en Chile. Esto es importante señalarlo. Esta convención constitucional ha tenido unas características particulares, ha sido paritaria, ha tenido una inclusión que otros procesos constituyentes no habían tenido, y vamos a tener también un referéndum, una decisión, un plebiscito el día 4 de septiembre, en que las personas van a poder aprobar la propuesta de nueva constitución o rechazar la propuesta de nueva constitución, en cuyo caso seguiría rigiendo la actual constitución, la que tenemos en la actualidad, y me parece importante recalcar ese hito democrático. Es un plebiscito que va a ser obligatorio, o sea que el gran número de chilenos que tradicionalmente no concurren a las urnas lo van a hacer, y por lo mismo creo que tenemos un mandato muy fuerte de dar a conocer las normas, de hacer esta pedagogía ciudadana, de dar a conocer las instituciones, de resolver las dudas, las consultas que puedan haber, y yo sinceramente espero que el gobierno se transforme en un gran aliado en este proceso de educación cívica que tanta falta hace justamente para transmitir el trabajo de la Convención Constitucional con sus luces y sus sombras. ¿Convencional? Como toda obra humana. ¿Sí? Sí, cuando usted se refiere que espera que el gobierno sea un gran aliado, que tome una postura sobre la votación del plebiscito de salida o que preste otras herramientas, ¿a qué se refiere en concreto con aquello? No, yo me refiero concretamente que hay un deber que está establecido en la propia Constitución de prestar un sostén a la Convención Constitucional, y yo diría más bien de facilitar los canales de comunicación para que los y las chilenas puedan tomar conocimiento del texto de la propuesta de nueva Constitución, puedan dar a conocer sus instituciones, los derechos fundamentales que contiene. Yo creo que ahí hay un deber de llegar a los y las chilenas que van a tener que manifestar su voluntad en las urnas. Ahora bien, el actual presidente de la República, Gabriel Boric, se ha manifestado ya, ¿no es cierto?, históricamente en varias oportunidades como alguien favorable al proceso, pero evidentemente el deber que tiene el gobierno es de dar a conocer. Cada chileno o chilena tendrá la libertad, y me parece que es muy meritorio que así sea, de tomar una decisión en conciencia en una elección que es legítima y que es disputada, en el sentido de poder con libertad manifestar si están de acuerdo con el texto de la nueva Constitución o no lo están. Estamos trabajando muy duro para dar respuestas a las demandas ciudadanas, así que yo espero que se produzca esa conexión y los chilenos y las chilenas manifiesten su voluntad de aprobar la propuesta de nueva Constitución. Pero es importante recalcar que están las dos alternativas, que las dos son opciones y que por tanto tenemos un gran deber Amaya Alves, de comunicar su contenido. Amaya Alves, vicepresidenta adjunta de la Convención, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y con esta entrevista nos vamos a un corte, ya regresamos con más informaciones aquí en CNN Chile.